Vive en la ciudad desde casa. Estamos con Mariano Walenten en este comienzo de encuentros que vamos a tener con muchos de la familia de La Salle. Él es director ejecutivo de la red de escuelas de La Salle. Estábamos tratando de entrar en la problematización de esto que tanto se habla, de volver a clase, volver a las escuelas. Bueno, Mariano, un gusto recibirte. Gracias por atendernos, estar con nosotros. Eh, ¿Cómo se plantea este tema, no? Bueno, primero gracias a ustedes por el espacio. Es lindo también compartir en estos tiempos de aislamiento, compartir con otros, salir al encuentro, que en realidad es lo que queremos todos, ¿no? La escuela tiene que ver con una forma de hacer convivencia. Según lo que escuchamos y lo que experimentamos en la mayoría de las escuelas, aprendizajes hay por diversos medios de comunicación, desde lo más básico, desde grupos de Facebook, desde WhatsApp, fotocopias incluso en diálogo con los alumnos con menos posibilidades, hasta quizás las plataformas más desarrolladas, Zoom, Meet, Skype, que permiten quizás el encuentro sincrónico entre alumnos y docentes, y ahí se producen aprendizajes. Pero seguramente lo que estamos ansiando de la vuelta a las escuelas tiene que ver con el encuentro con el otro, con el encuentro de la humanidad de las personas. Sabemos que va a ser difícil, sabemos que es un tiempo, será un tiempo marcado por el distanciamiento, que será un tiempo marcado también con muchos protocolos, pero el solo hecho de poder vernos, de poder compartir, poder retomar un vínculo que si bien se sostiene medianamente en la virtualidad, no hay con qué darle, digamos, en la presencialidad. Eso es lo que me parece que como docentes e incluso los chicos, las chicas y los jóvenes están esperando fuertemente, ¿no? Ese poder encontrarse cara a cara con sus compañeros, con sus docentes, el poder entablar conversaciones sin necesidad de mediar ningún aparato tecnológico, que ya, digo, sin embargo, más allá de que estén acostumbrados ellos a esto, la ausencia de presencialidad marca, ¿no? Cierta distancia, entre comillas, en los vínculos. Sí. Me interesaba esto primero que nos compartías, con esto del aprendizaje, el hecho de las clases virtuales y el aprendizaje. ¿Qué aporte nos puedes hacer respecto de eso, ¿no? ¿Qué mirada tenés? Mucho se ha criticado, ¿no? El hecho de no están yendo a clases los alumnos y las alumnas, entonces no están aprendiendo. Incluso hay memes que refieren a algo como si mal aprendido. Y la verdad que hay de todo en esto, ¿no? Primero me parece que es importantísimo destacar el esfuerzo descomunal de las escuelas y de los docentes por hacer lo mejor posible en este contexto. La escuela no está preparada para brindar educación a distancia o educación en línea. La escuela es un espacio principalmente de socialización. Más allá de los contenidos que se ponen en juego, la escuela tiene la característica de ponerlos en juego de determinadas formas, de ponerlos en juego en el diálogo, de ponerlos en juego cooperativamente, en grupos, en una mediación y encuentro entre generaciones. El docente es también representante de una generación que comparte saberes con los más chicos y con las más chicas. Eh, y hay toda una matriz, nosotros lo llamamos matriz de aprendizaje institucional. Hay toda una matriz que se pone en juego, que va más allá de los contenidos. Lo que hoy estamos haciendo con muchísimo esfuerzo es sostener el aprendizaje de algunos contenidos, los contenidos que creemos y consideramos nodales en la medida de las posibilidades, como te decía, en un abanico muy grande. Eh,
para sostener espacios de educación virtual o en línea necesitas un celular, una computadora, acceso a internet, no solo el dispositivo, sino también el tiempo y alguna mediación de algún adulto. Quizás los jóvenes, los chicos de escuela secundaria necesitan menor mediación, pero los más chicos sí la necesitan. Y a veces el padre, mientras el chico intenta estar en clase, entre comillas, o en un espacio de encuentro con el profe, necesita también la mediación de otro adulto. Imagínate lo que debe ser para un chico de 6, 7 años en este momento estar aprendiendo a leer y a escribir, ¿no? Un primer grado, una sala de 5, un segundo grado pensado como comunidad pedagógica entre primero y segundo grado, iba haciendo sus primeras herramientas en la lectoescritura, en las operaciones básicas, cosas que confiamos siempre plenamente en la escuela, con nuestros desacuerdos, con nuestras desavenencias mayores o menores, pero teníamos al responsable de ejercer esos aprendizajes de lunes a viernes durante 4 horas con nuestros hijos, con todos los chicos, o la mayoría, que la gran mayoría de los chicos de la República Argentina, mediado por un adulto capacitado para ello. Y de repente se nos vino el sistema abajo. Contamos con un profe a la distancia, pero los chicos siguen necesitando las mediaciones. En ese lugar se genera la polémica de si esto está ayudando a aprender o no. Creo que yo acuerdo con esto de que estamos pensando una educación en un contexto de crisis, en un contexto de emergencia. No estamos capacitados, como te decía, de brindar educación en línea. Para brindar educación en línea ni es algo que se plantee en la escuela, ni en este país, ni en cualquier otro país. Pero sin embargo, el contexto nos ha llevado a hacer esto y hemos intentado lo mejor posible, docentes, escuelas, la mediación de los padres y los propios chicos, a intentar hacer lo mejor posible con todo lo que teníamos disponible y a mano. Y es un espacio de muchísimo aprendizaje que quizás no son los que estamos acostumbrados. Claro. Digo muchísimo aprendizaje porque tiene que ver con el impacto de las tecnologías, lo que han aprendido los docentes en cuanto al uso de la tecnología, las herramientas sincrónicas, las plataformas, etcétera, también es muy grande. Te preguntaría por la realidad, ¿no? Ya que tenés contacto con tantas escuelas, en qué puedes destacar de la realidad de hoy de las clases, ¿no? Sobre todo en capaz sectores de la sociedad donde es más difícil el acceso a la tecnología, donde ya se ha notado muchísimo la desigualdad inclusive entre barrios de una misma ciudad, ¿no? Bueno, acá en Capital Federal pasa eso y mucho. Y no me imagino entre mismos compañeros en una misma clase, ¿no? Que en ese sentido la escuela, el ir a la escuela, el estar juntos en la escuela termina equiparando un poco las posibilidades de todos. Pero, ¿qué puedes destacar de la realidad, del hecho de la clase, ¿no? Sí, totalmente. A ver, es las cuestiones de la clase, pero a su vez las cuestiones del contexto. Digo, yo no aleatoriamente decía el uso de un dispositivo, la conectividad a Internet y la mediación de los adultos. Son 3 cuestiones que en la escuela presencial no hacen falta, ¿sí? O no son indispensables. En la escuela del día a día o en la escuela de la normalidad, vos tenés un docente que es quien media el conocimiento con más o menos herramientas tecnológicas, y que hace que un grupo vaya dentro de todo parejo en su proceso de aprendizaje. El espacio de educación virtual, el espacio de educación en este tiempo de crisis y a la distancia, hace que estas diferencias sean probablemente mucho más explícitas. No sé si se agrandan, pero sí seguramente se hacen más explícitas, porque quien no tiene el dispositivo para conectarse, quien no tiene la conectividad como para hacer una tarea en línea, queda rezagado a otro tipo de métodos que tienen menor vinculación con su docente.
y la realidad es que el docente es el garante de un proceso de enseñanza y aprendizaje. El abanico, como te decía, es enorme, enorme. Muchísimas escuelas, que es casi nulo el contacto entre los alumnos y los docentes, o es muy aleatorio entre correo electrónico, WhatsApp, si te devuelvo una tarea, cuándo te la corrijo o no, y otras escuelas que quizás tienen, al tener más posibilidades, tienen mayor posibilidad de encuentro de todos los alumnos, de explicación del docente, de poder compartir un video, de poder darle continuidad mucho más sistemática a ese proceso de aprendizaje. Entonces, te pudiese decir, este tiempo lo que ha hecho fue explicitar aún más las desigualdades, no del sistema educativo, en realidad digo las desigualdades de nuestra sociedad en sí, cosas que en la presencialidad la escuela intenta emparejar, digamos, entre comillas. ¿Cómo te imaginas la vuelta? Te pregunto por la importancia de la vuelta a clases, ¿no? Por todo lo que ya fuimos diciendo, pero ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo puede ser este regreso? ¿Qué puntos destacarías sobre esa nueva realidad, digamos, ¿no? Nosotros estamos empezando a trabajar esto con los directivos de nuestras escuelas, con los equipos de orientación, psicólogos, psicopedagogos, porque creemos que hay primero mucho para reconstruir, y por otro lado también mucho para celebrar. Va a ser un regreso ambiguo, en donde se mezcla la alegría por volver y por reencontrarse, pero a su vez el temor, digo, por una posibilidad de contagio, por las cuestiones que obviamente nos llevan a aislarnos en este tiempo. Probablemente en algunos lugares del país sea más pronto, en otros demore un poco más, y probablemente vamos a, digo, en el caso particular de la ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana del Gran Buenos Aires, vamos a aprender mucho de la experiencia de las provincias del interior, que probablemente ya inicien a partir de agosto, pero también es un gran signo de pregunta de cómo tenemos que reconstruir ese vínculo, porque en algunos casos está semi-perdido y en otros casos está construido y atado con alambre, podríamos decir. Digo, la realidad es que los chicos y las chicas iniciaron un ciclo lectivo y los chicos de primario quizás tuvieron 2 semanas de encuentro con sus maestros y sus compañeros. Imagínate un chico que empieza primer grado, ¿no? Digo, que entra a su escuela nueva, que conoce a su maestro, que va a ser quien lo acompañe durante todo el año, que tuvo 7, 8 días de clase y se terminó la escuela, o la escuela desde el momento o sea, no desde el momento, desde el lugar donde se conoce. Imagínate un chico de nivel secundario que en realidad tuvo 5 días de clase, que probablemente si tuvo el acto de inicio el lunes a la mañana o tuvo una entrada gradual en los cursos del secundario, quizás hasta no pudo conocer presencialmente a algún profe de alguna materia, y lo conoció por algún intercambio de correo electrónico o algún intercambio de WhatsApp o alguna clase virtual que hayan compartido. Eh, Digo, el encontrarse con esas personas diciendo, digo, que pueden ser los adultos, pero que en realidad también son sus propios compañeros, ¿no? Con los cuales se vieron un día, 2 días, 3 días, y se dejaron de ver ya por casi 4 meses, haciendo lo posible por sostener algún tipo de vínculo. Todo eso se mezcla con las ganas de volver a encontrarme con un compañero mío para darle un abrazo, pero sé que no puedo darle un abrazo porque tengo que estar a 1,5 metros de distancia y no voy a poder conversar más que a lo lejos, y tengo muchísimas ganas de volver, y como papá
me dan muchísimas ganas de que mis hijos vuelvan a la escuela, pero si van ahí se tienen que tomar el transporte público donde va a ir mucha gente y se van a encontrar con otros, y todos esos lugares son posibles focos, riesgos de contagio. Es como una cuestión muy, muy ambivalente, ¿no? Y va a haber que trabajar un montón esas cuestiones. ¿Cómo pensás que será con las familias, ¿no? Toda una adaptación, pero me parece que es un desafío para la escuela el hecho de recibir a estos mismos alumnos en nuevas circunstancias, pero para las familias también imagino que debe ser algo más difícil, ¿no? Dificilísimo. De hecho, nosotros no hicimos aún en nuestras escuelas de Argentina ningún sondeo, pero sí sabemos, por ejemplo, digo, tomamos algunos datos que nos han compartido también experiencias lasallanas de otros países de Latinoamérica. Ellos hicieron algunas encuestas y los datos que les daban es que las familias no estaban convencidas en un 75% de volver a mandar a sus hijos a la escuela hasta que no hubiese una vacuna contra el COVID. De hecho, ahora en Uruguay están volviendo a partir de hoy a las clases y la asistencia es voluntaria. Se juegan muchas cosas, me parece. Digo, el temor a posibles contagios, la necesidad también que vemos, y ahí acá os la digo también como papá, la necesidad que vemos de que nuestros hijos puedan intercambiar, puedan entrar en contacto con sus compañeros y con otras personas más allá de la familia. Eh, Imagínate chicos en plena adolescencia, ¿no? Que digo, constituyen su identidad con grupos de pares, chicos de 15, 16 años que hace 4 meses están con su papá y con su mamá teniendo escuela por computadora o por fotocopias o por WhatsApp. Y los únicos adultos y personas cercanas que ven, su papá y su mamá, también están cansados y muy cansados de eso. Parece que Sí. las casas no estaban preparadas para que estén todos viviendo al mismo tiempo 24 horas, en No muchos solo, casos, ¿no? sí, no solo eso, digo, más allá de que nuestras casas no están preparadas para eso, porque no vivimos las 24 horas adentro de nuestras casas, digo, nosotros como personas y la sociedad no está capacitada para esto, porque nosotros somos personas que entramos constantemente en relación con otros y desde chiquitos la opción, digo, el sistema educativo lo que hace es eso, es hacer entrar a los chicos en relación con pares, hacer entrar en relación con un adulto que les propone ciertos aprendizajes, a veces desde el juego, a veces desde el estudio, eh, y lo fundante de la escuela tiene que ver con eso, con mirar y compartir y aprender de otros que no necesariamente es tu familia. Una cuestión muy, muy evidente tiene que ver con esto de las salidas recreativas. En Ciudad de Buenos Aires estaban todos, no, los chicos tienen que salir, los chicos tienen que salir. Y la realidad es que salieron el primer fin de semana y después como bajó muy fuertemente la presencia de los chicos en las calles, porque la realidad es que los chicos no es que quieren salir a dar una vuelta, los chicos quieren volver a encontrarse entre ellos. La salida recreativa puede ser una novedad la primera vez, pero no los colma, no es lo que quieren ellos, no es lo que ansían. Ellos, si quieren salir, sí, quieren salir a juntarse, quieren salir a estar con los otros, quieren a jugar, obviamente, al fútbol o cualquier otra cosa que permita compartir con otros. No es cuestión de que si estaba soleado o hacía frío el segundo fin de semana. No, a los chicos no les representa una cuestión que quieran salir a dar una vuelta solos. No quieren estar más solos. Claro. Bueno, acá viene un interrogante que también me comentabas antes de hacer la nota del hecho de por qué volver a clase, ¿no? Me gustaría como cerrar con eso.
que mucho lo dijiste al principio, pero esto del encuentro, de reconocerse entre todos también es una implicancia para los docentes, para todo el personal que trabaja en los colegios. Es una significancia social también. Siempre que hay clases hay muchísimo movimiento y va a generar otras cosas. Quizás al momento de la vuelta de clases, por ahí los padres ya estén habilitados algunos para ir a trabajar. Va a ser significativo. ¿Qué reflexión te merece esto? Totalmente significativo. De hecho, la escuela es, lo digo así para que se entienda, ¿no? Es la industria que más movimiento genera, pero que en todo caso menos ganancia genera, ganancias en términos económicos, ¿sí? Lo primero que se suspende, lo primero que se suspendió en todo el país fue el dictado presencial de las clases. ¿Por qué? Porque genera un movimiento enorme. Eh, pero no implica, obviamente, mayor consumo. Bueno, en algunos casos sí genera consumos la situación crítica de muchas escuelas privadas que no están pudiendo pagar los sueldos de los docentes, así como algunos servicios, servicios anexos a las escuelas que están sufriendo mucho, transporte escolar, comedores, como podría ser, pero me parece que no es el caso importante. La escuela es la industria que más mueve, porque mueve un montón de chicos, un montón de chicas, un montón de docentes y genera ciertos conflictos y hasta caos en el transporte público, caos en la movilidad. Pero todo eso que genera tiene una implicancia enorme en la construcción de la sociedad. Nosotros tendríamos que volver a la escuela a encontrarnos con la humanidad del otro. Los chicos necesitan volver a la escuela para encontrarse con sus pares, para encontrar que el otro no es una imagen atrás de otra pantalla, que el otro es el otro que necesita de mi afecto de nuevas formas, de mi palabra, de la cual necesito yo también, de compartir y generar aprendizaje juntos, de aprender de los otros, de aprender a convivir, de poder jugar y crear juegos donde ganamos todos. Es, como te vuelvo a decir, es esa matriz que hoy no podemos estar replicando, que tiene que ver con la construcción de subjetividades para hoy, para mañana, para pasado mañana. No queremos formar personas para que trabajen y sean más productivas. Queremos formar personas solidarias, cuidadas, y por eso también necesitamos volver a la escuela para que todas estas cuestiones de protocolos sanitarios y toda esta información que hoy nos genera cierto temor, nos enseñe también a cuidarnos. Nosotros queremos pasar de un paradigma de la prevención al cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me prevengo de los otros. Yo no quiero prevenirme de los otros, quiero cuidarme con los otros. Y eso no lo vamos a poder lograr hasta que no estemos juntos. O sea, me lavo las manos, me higienizo, me cuido, pero nos cuido. No es porque quiero evitar el contagio. Esta es una cuestión que también se aprende en la escuela. Que la aprendemos juntos, en grupos, en comunidades de aprendizaje. Son cuestiones que tienen que ver con la escolaridad, pero que no tienen que ver con los contenidos que estamos viendo si calificamos con una nota o sin una nota, o que si vamos a repetir de año o no vamos a repetir de año. Porque exceden los contenidos que puedo aprender en cuarto grado o quinto grado o incluso tercer año del nivel secundario. Son cuestiones que la escuela va atravesando en la vida de las personas, en la vida de los chicos, en la vida de las chicas,
que sustentan también lo que queremos como país, lo que queremos incluso también como Iglesia Católica. Mariano, queremos agradecerte muchísimo. En realidad queremos agradecerte la presencia, la participación, pero queremos comprometerte a que vuelvas a compartir con nosotros también todas estas miradas acerca de la educación y estos desafíos. Es un trabajo que viene para largo, parece, el volver a pensar la escuela, así que nos gustaría tenerte otra vez. Totalmente, sin ningún problema. Y obviamente digo que esto es lo que nos estamos imaginando del regreso. Claro. Ojalá podamos regresar lo más pronto posible y contarles cómo estamos haciendo las cosas en las escuelas, ya también más alegres de haber vuelto al lugar donde, nada, digo, particularmente nosotros los docentes, los educadores, nos sentimos a gusto y es el lugar donde queremos estar. Digo, yo te contaba recién, yo estoy en mi oficina que está al lado de una de nuestras escuelas y está el patio vacío Claro. y nada, es una sensación fea, la verdad, angustiante eh, para nosotros y obviamente mucho más para los chicos y las chicas. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Nos estaremos encontrando en el programa, así que, bueno, te mandamos un abrazo y gracias por la nota. Bueno, un saludo a ustedes y gracias también por el tiempo y la posibilidad de compartir.